Usted tiene que preparar uno, hermano Michael, que es el último que Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. Estamos muy contentos por la presencia de cada uno de ustedes, por la oportunidad que Dios nos ha dado para poder reunirnos nuevamente para estudiar una porción más de su bendita palabra. Recuerde que todavía andan algunos hermanos fuera de la ciudad, unos por placer, otros porque tienen parientes, familias enfermos, y vamos a seguir orando por ellos. Sigamos recordando a los hermanos López que están allá en México. La hermana está cuidando a su padre y también a su madre, solo que vamos a orar por ellos para que todo salga bien y que pronto puedan regresar con nosotros. También los hermanos Álvarez pues andan allá, eso andan de placer, yo creo andan a la vuelta por allá, por quién sabe qué parte, Nebraska. Fueron a ver a Yellowstone. Pero no va a estar Kevin Costner ahí. Pero andan por otros lugares, vamos a seguir orando por ellos. Y por los demás, pues ustedes ya han escuchado las peticiones de cada uno de los hermanos y hermanas. Vamos a continuar orando por ellos. Gracias a Dios que está mi esposa conmigo, un poquito todavía que yo no sé por qué, hermano, no se me ha querido quitar esta cosa. Yo digo que es mi juventud. No, ya me estoy haciendo viejito, ya me tarda un poquito más de tiempo. Por lo que sigan orando por nosotros. Muy bien. Hoy en esta noche, hermanos, en esta ocasión, bueno, vamos a dar la bienvenida a todos ustedes que me encuentran visitándonos a nosotros por medio de Facebook. Gracias les damos porque están con nosotros. Y recuerde que toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros se encuentra en la pantalla de su televisor. Nos puede llamar, nos puede escribir un email o nos puede comunicar por medio de Facebook. También trate de buscar nuestro canal de YouTube, Iglesia Edinburgh, Iglesia de Cristo. Así, si acaso se pasó por alto a un concepto que aún está estudiando o lo quiere ver más despacio, lo puede volver a ver en YouTube. Pero gracias nuevamente por estar con nosotros. El primer miércoles de este mes, por lo que quiero empezar un estudio diferente con ustedes. El estudio que quiero empezar, hermanos, es un estudio un poquito complicado, y muy poco escuchamos nosotros temas sobre este tema. Y claro que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Vamos a tomar un poco de tiempo estudiando esta obra. Hay varias clases que quiero cubrir, desde el principio hasta nuestro estado actual, porque he dicho varias veces que el Espíritu Santo es el que está operando ahora en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que está operando ahora en la iglesia. Cuando usted lee la palabra de Dios, se dará cuenta que el Padre ya hizo su obra. Podemos ver nosotros a través del Antiguo Testamento en donde el Padre viene a demostrar su obra. Y luego miramos nosotros que el Padre termina su obra y luego empieza la obra de su Hijo, Jesucristo. Y miramos nosotros que Jesucristo vino con una meta determinada y vino y la cumplió. Es por esto que Él dice en la cruz del Calvario, consumado es, en Juan capítulo 18. Miramos nosotros que Jesucristo dice esto. Pero luego de que Jesucristo termina su meta, miramos nosotros que el Espíritu Santo ahora ya comienza la ley. Esto no quiere decir que ninguno de los tres de la deidad no estuvieran trabajando en conjunto en diferentes áreas de las dispensaciones, porque estamos a ver un poco concerniente a esto. Pero quiere decir que el personaje adelante durante ese tiempo, ¿verdad? Lo miramos que es el Padre, el Verbo y luego el Espíritu Santo. Y claro que
muchos libros se han escrito concerniente el Espíritu Santo. Entre la Iglesia de Cristo hay muy pocos estudios y libros concerniente la obra del Espíritu Santo. Pero cuando usted va a la biblioteca, a Barnes & Noble o cualquier otra biblioteca, Half-Price Bookstore, no sé si acaso aquí hay Half-Price Bookstore, pero va a encontrar libros que hablan del Espíritu Santo, pero son libros de las denominaciones. Y usted los lee y tiene que tener cuidado porque pues son altamente carismáticos. Y claro, verdad, que usted entiende de que la palabra del Señor se enseña concerniente a ese emocionalismo de las emociones, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado. Hace tiempo atrás tuvimos una junta de predicadores, como siempre lo tenemos cada 3 meses, por aquí del Valle. Siempre nos juntamos un buen grupo, unos 25, y uno de los predicadores locales de aquí hizo la pregunta en la última junta. Dijo: yo quisiera que se predicara más sobre la obra del Espíritu Santo, porque muy poco se oye de este estudio. Y yo quisiera que, hablando él, ¿verdad? Yo quisiera que se enseñara más sobre esto para que así tuviéramos estudios en donde nosotros, refiriéndose a él y a su compañía, ¿verdad?, pudiéramos tener más información para que pudiéramos iluminar más la mente de la congregación. Recuerden que hace tiempo atrás traje un estudio que dentro del cuerpo de Cristo Jesús, hermanos, tenemos a predicadores que se han preparado, que han ido a la escuela de predicación, han ido al colegio y han tenido una preparación adecuada para que puedan desarrollar su ministerio. Pero otros se les nombran los predicadores laicos. Estos laicos son personas que han asumido la responsabilidad de un predicador, pero que realmente no han sido adiestrados completamente para que puedan desarrollar un trabajo estable y completo dentro de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, se le aplaude, ¿verdad?, por el esfuerzo que hacen y que llevan a cabo concerniente a la congregación en la cual están encargados. Bueno, dentro de la pregunta que se hizo, no fue de la primera parte de predicadores, sino que fue la segunda parte, y yo entendí la razón en por qué él estaba haciendo la pregunta. Cuando terminó la junta de predicadores, fui a él y le dije: mire, hermano, hay varios libros que yo le recomiendo que usted lea. Dije, pero tiene que tener mucho cuidado porque este tema es un tema muy, muy complicado. Necesita que entenderlo bien antes de que usted lo vaya a enseñar. Dije, necesita que mascarlo muy bien, sacarle todo el juguito, y antes de que usted enseñe, ¿verdad?, concerniente al Espíritu Santo, o la obra del Espíritu Santo. Porque así es, hermano. Y diciendo yo esto, no pretendo yo saberlo todo, ni tampoco he llegado a nivel de decir, bueno, yo lo comprendo todo. Pero lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, son versículos de la Biblia que usted y yo vamos a estar estudiando, que vamos a estar haciendo un exégesis de estos versículos para que miremos nosotros lo que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos enseña concerniente a la obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que quiero enseñarles a ustedes como congregación. Van a ser varias lecciones. Hoy en esta ocasión vamos a ver la introducción a la obra del Espíritu Santo. La próxima ocasión que nos juntemos para estudiar este tema, vamos a estar viendo el Espíritu Santo en la época del Antiguo Testamento. Y recuerde que tenemos que cubrir la dispensación patriarcal y la dispensación mosaica. Y después de este estudio vamos a estar estudiando la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Porque cuando se termina la era mosaica, es decir, bueno, Jesucristo viene a vivir durante la era mosaica, pero lo lleva a un punto de la terminación de la era mosaica. Lo que vamos a estar estudiando la obra del Espíritu Santo en esa época, en la vida de Jesucristo.
Y luego de ahí, pues vamos a estar viendo la obra del Espíritu Santo en la predicación de las buenas nuevas. Se oyen fácil, ¿verdad? Y básicos. Pero si alguien le hiciera la pregunta a usted, bueno, ¿qué es la obra del Espíritu Santo mediante el tiempo que usted le está predicando el Evangelio a un incrédulo? ¿Cuál sería su respuesta? Porque claramente la Biblia dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo no obra en los incrédulos, que no es así. Juan capítulo 3 nos enseña eso. Bueno, ya me estoy adelantando, pero son estudios interesantes y necesarios para equiparnos, para poder contestar esas preguntas y para poder entender la psicología de lo que se está llevando a cabo cuando esto ocurre. Porque hay una psicología de que se lleva a cabo cuando las cosas se llevan a cabo, las cosas que Dios nos menciona que debemos de llevar a cabo, cosas que no vemos nosotros. Por ejemplo, el siguiente tema va a ser la obra del Espíritu Santo en el bautismo. Nosotros simplemente miramos, ¿verdad?, la confesión que se toma y luego la persona bautizando, que viene a sumergir a la persona, al candidato, ¿verdad?, en las aguas del bautismo. Es lo que vemos, pero hay una psicología detrás de todo esto. Hay cosas que la Biblia nos enseña que usted y yo necesitamos que entender. Y luego después de esto vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Nosotros los cristianos tenemos concepto de que el Espíritu Santo sigue obrando igual como en el tiempo primitivo. Una vez hablando con un hermano concerniente a que necesitaba un poquito más de sabiduría, y otro hermano le dice al hermano, pues hermano, recuerda lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5, que a algunos le falta sabiduría, pídele a Dios. Bueno, ¿trabajará esto hoy en día? Pídele a Dios y dará sabiduría. En otras palabras, este era tiempo cuando el Espíritu Santo podía de repente y automáticamente dar sabiduría al cristiano. ¿Sabes eso? No es lo mismo que una sabiduría como Conocimiento, sí, sabiduría para poder entender, para poder desarrollar, para poder comunicar. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando los apóstoles pusieron la mano a los 7? ¿A quién se le dio el espíritu de sabiduría? A Esteban. Un hombre que automáticamente vino a ser un hombre sabio, que dice Hechos capítulo 6 versículo 8, que un hombre que vino a debatir con diferentes sectas en aquel entonces. Buena atención, un hombre que nadie le pudo contrastar la sabiduría que él tenía. Lo único que los judíos hicieron nomás, se cerraron los dientes así y comenzaron a temblar de puro coraje y lo mataron porque no podían con él. Esa es la sabiduría de la cual estoy hablando, y esa sabiduría, ese es el concepto que muchos de nosotros tenemos hoy en día, que si acaso queremos algo, pide a Dios y Dios te lo va a dar. No te lo va a dar, tú te tienes que quemar las pestañas, tú tienes que poner tu parte, tú tienes que estudiar. No nomás es de abrir la Biblia y a ver qué predico, aquí este versículo, y hablar como 5 horas de este versículo, ¿verdad? Hay algunos que tienen esta capacidad, hay otros que no, y si le da consejo, pues pide a Dios sabiduría y te la dará. Ese es un consejo equivocado. Sí, Dios te va a dar la sabiduría, pero te la va a dar a través del estudio de la palabra del Señor. Entre más estudies y más vengas a tener en tu mente, es más fácil que Dios pueda utilizar eso de ti. Pero si tú no le pones nada, si acaso tu carro está lento ahorita y lo tratas de encender, ¿verdad? No encender, porque necesita combustible, necesita gasolina. Así nosotros también necesitamos la palabra del Señor. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:16 que la palabra del Señor abunde
en vuestros corazones, y esta es la mente. Lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, y después vamos a estar estudiando la obra del Espíritu Santo en la iglesia de hoy día. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y también hay el pasaje de Hechos capítulo 2 versículo 38, donde dice: arrepentidos y bautizados cada uno de nosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, ¿será cierto para hoy día eso? ¿O qué se refiere a eso? Porque si yo recibo el don del Espíritu Santo, hermanos, entonces yo tengo la capacidad para hablar ¿en qué? En lenguas. Yo tengo la capacidad para hacer muchas cosas, como los cristianos del primer siglo. Solo que ¿a qué se refiere todo eso? Por eso digo, ¿verdad? Es un estudio complicado, un estudio que pues, se necesita su tiempo para que lo puedan estudiar, pero Dios mediante llegaremos a esos puntos. En este momento simplemente le quiero, como quien dice en inglés, I want to probe your mind. Le estoy picando a tu mente, para que miremos nosotros, ¿verdad?, que no estamos tan adiestrados como pensamos concerniente a la obra del Espíritu Santo. Y claro, ¿verdad?, que no vamos a llegar a un punto de como los pentecostales, ¿verdad?, sino que lo que la Biblia nos enseña concerniente a esto. Muy bien. Entonces, pregunta o comentario antes de empezar. Es un estudio fuerte, hermano. Es un estudio fuerte, pero necesario. Pues sí, sí, necesario, para que así todos entendamos, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo hace en mi vida hoy en día, lo que hizo y lo que está haciendo hoy en día y cómo lo está haciendo. ¿Ok? ¿Más? Bueno, se viene a la mente los 70 que fueron enviados para predicar la palabra de Dios. Me imagino que a ellos se les impuso las manos, porque ellos se maravillaban, ellos venían sorprendidos, ¿verdad?, de el poder que estaba haciendo Dios en ellos, ¿verdad? Y hasta ellos se admiraban, y la palabra de Dios dice: no te admires, ¿verdad? Asegúrate que tu nombre esté en el libro de la vida. Y buen punto que ha traído, hermano. Sí. En el Antiguo Testamento, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a leer la frase: y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Sobre ellos. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿verdad?, ¿qué es lo que Jesucristo les sopló a sus discípulos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos. O sea que la frase sobre ellos y el Espíritu Santo, y recibiréis el don o recibiréis el Espíritu Santo, ¿verdad?, son dos cosas diferentes. ¿Y hasta qué punto, verdad, se aplica todo esto a nosotros? Pero buen punto que ha traído, hermano. Porque recuerdan también aquellos que se encontró quien es Saúl en el camino, y profetas comenzaron a profetizar, o fue Saúl, ya no recuerdo la historia muy bien, pero que se quedaron sorprendidos porque él también profetizaba. Y dice ahí que el Espíritu Santo vino sobre él. Solo que, buen punto, vamos a estar tocando también esos puntitos. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces mi tarea en esta ocasión, hermanos, es simplemente de demostrar que el Espíritu Santo es parte de la deidad. Sí, deidad. Esto quiere decir que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Otro concepto que tenemos nosotros concerniente a la deidad, hermano, esta palabra se usa 3 veces en el Nuevo Testamento: Hechos capítulo 17, Romanos capítulo 1, y luego también allá en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Pero miramos nosotros que aquí está el Padre, aquí está el Verbo, y aquí está el Espíritu Santo. Y este concepto, ¿verdad?, es la palabra Dios. En el Antiguo Testamento se usa la palabra
Elohim, para referirse a los tres. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Theos para referirse a Dios. Usted no puede comprobar esto, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento, cuando lee la palabra Dios, y también en el Nuevo Testamento cuando lee la palabra Dios. Y cada uno de ellos tiene su identidad. El Padre es el Padre, el Verbo. Pongo verbo, ¿verdad? Porque voy a cubrir el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se ve a Jesucristo como Jesús, pero el verbo que es la palabra de Yahweh o de Ha, que quiere decir Jehová. Al Padre su nombre es Jehová. ¿Ok? Y este es el verbo. En ocasiones se traduce en el Antiguo Testamento como Señor. También se usa la palabra Dios para referirse a Jesucristo. Pero recuerde que ninguno de los tres son inferior al otro, sino que tienen los mismos atributos. El Espíritu Santo se usa como el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, etc. Vamos a ver un poco de esto. Pero son los mismos, tienen los mismos atributos, el mismo poder. Cuando estamos hablando de los tres. Y los tres, miramos nosotros, por ejemplo, en Génesis, capítulo 1, el versículo 1 al 3, nota lo que dice la palabra de Dios. Déjenme agarrar el teléfono para leerlo, porque está leyendo. Y uno me dice, ¿por qué no te compro una Biblia grande? Hermano, no quiero cargar una Biblia grande. No quiero traerla aquí en un canasto de la Biblia. El teléfono está mejor porque así lo puedo leer. Pero Génesis capítulo 1, versículo 1, note lo que dice la palabra de Dios. Dice, en el principio creó Dios, la palabra Elohim. Dios, refiriéndose a los tres. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted puede leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y se dará cuenta que los tres fueron los creadores del mundo. Los tres fueron los que dieron vida al ser humano. Cuando usted lee Job capítulo 33, versículo 6, cuando lee Salmos 33, versículo 6, versículo 9, cuando lee Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, cuando lee Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, cuando lee Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, estos versículos nos hablan del Padre, nos hablan del Espíritu Santo y nos hablan de Jesucristo. Y los tres son los creadores de todo esto. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que tenemos que entender, que estos tres son uno. Pero miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ya comienza a hablar sobre el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba incluido en la creación del mundo. Y dijo Dios, aquí se refiere ya al Padre, y dijo Dios, sea la luz. Esta es la palabra de Dios, el verbo, sea la luz, y fue la luz. Aquí se mencionan todos los tres, porque cuando usted va a Hebreos capítulo 11, versículo 1, note lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo Hebreos capítulo 11, versículo 1. Bueno, yo creo que mi dedo tenía más sabiduría que mi mente, porque es Hebreos capítulo 1, versículo
1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, estoy leyendo Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Espíritu, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Entendemos esto? ¿Quién fue el que hizo el universo? Dice aquí, Dios habiendo hablado, que hablan del Padre, y hizo el universo por medio de quién? Por quien asimismo hizo el universo. ¿De quién está hablando? Del Hijo, el Verbo. Y leo este versículo para que entendamos Génesis capítulo 1, versículo 3. Are you following me? Como dice la americana. Are you following me? Es Jesucristo. Y si acaso queremos otro versículo, ¿verdad?, más fuerte, pues entonces en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y en Apocalipsis 3:14 note lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Pero noten aquí dice el principio de la creación. Los testigos de Jehová, ¿verdad?, agarran aquí vuelo con este versículo. Pero la palabra principio, arche, que es la palabra griega, quiere decir la fuente de donde ha salido todo. Y se está refiriendo a Jesucristo. Noten en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Los ángeles fueron creados. Salmos 148 habla de eso. Cristo los creó. Solo que todos estos versículos nos dan a entender, ¿verdad?, de que los tres son uno, pero solamente nos hemos dedicado en esto, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, como digo, Salmos 33, versículos 6 y 9, también habla de que Él es el Creador. Todos, Elohim, Theos en griego, pero son uno. Y este concepto, hermanos, lo miramos nosotros en Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 4. En Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, no sé lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 dice la palabra de la siguiente manera. ¿Mande? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es interesante que aquí hay dos palabras que se usan en este versículo, palabras hebreas. Oh Israel, Ja, o Jehová, está diciendo el Padre. Oh Israel, el Padre nuestro Dios, y luego Elohim, uno es. Es interesante cuando uno hace los estudios de las palabras y se da cuenta, ¿verdad? Habla primeramente de Jehová, porque ¿quién es el que merece la adoración? ¿Quién es el que merece todo? Es el Padre. Esto lo podemos ver a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cada quien tiene su trabajo, y es en donde viene la complicación, porque miramos nosotros, ¿verdad?, que ya miramos que el Padre es el que está sobre todo esto. Entonces
Uno dice, bueno, es el Padre sobre todo. Estos son dioses inferiores, no son dioses inferiores, tienen los mismos atributos, todos. Pero no de lo que dice, el Padre es el que merece la honra y la gloria, pero todos tres, ¿qué? Son uno. El concepto. Son uno, no hay ninguna distinción. El autor, que es Moisés, enviado por el Espíritu Santo, está tratando de comunicar a su audiencia de que aunque el Padre sea quien debemos de rendir homenaje y culto, ¿verdad? Los tres son uno. No hay ninguna distinción en ellos. Todos tienen el mismo atributo. Por eso se usan las dos palabras. Se usa la palabra Ja o Jehová y luego la palabra Elohim. Es el mismo concepto que miramos nosotros a través de la Biblia. ¿Qué es lo que Jesucristo dice? ¿Quién lo ha enviado a él? Padre. Cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿a quién le rinden homenaje y honra? Al Padre. Y cuando el Espíritu Santo ya empieza su obra ministerial, en Juan capítulo 16, versículo 13, dice que no va a hablar más de lo que ¿quién le ha dicho? El Padre. Todos son iguales. Todos son iguales. Y este concepto que miramos nosotros en el Antiguo Testamento, aquí son solamente 2 versículos, hermano. Hay cantidades de versículos. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento se mencionan 88 veces el Espíritu Santo? En algunas ocasiones se menciona el Espíritu Santo, en otros versículos el Espíritu de Dios. Pero lo podemos leer, lo podemos hacer un exégesis de cada uno y regresamos a lo mismo. Nadie está sobre nadie, sino que los tres son uno solo. Y en el Nuevo Testamento, el versículo de Deuteronomio 6.1, ¿verdad? El Nuevo Testamento, el versículo clave, igual que Deuteronomio, es primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Versículo que todos conocemos. Y no es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Esta palabra uno es la palabra clave, que si usted va a los lexicógrafos y busca la definición de esta palabra, tanto hebrea como griega, nos da a entender que 1 más 1 más 1 equivale a 1. Esa es la definición que da. 3, pero con una sola, un solo Dios. Hermano, ahí en primera vez con el que acaba de mencionar 5, 7. ¿Vale? En el 8 dice también, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Ahí mismo dice, o sea, los 3 tienen esta autoridad en la tierra. Ahí mismo lo dice. Pero ¿cuál es lo que dan testimonio en la tierra? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dice, y estos 3 son uno. Y en el 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Y qué Uno no es menos que son esos 3? el Padre. Okay. Vamos a leerlo. Primera Juan 5, 8, y los 3 son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Ok, aquí habla del bautismo, ¿no? ¿Quién es el que hace el llamamiento? El Padre. ¿De quién es la sangre? ¿Y qué es lo que el Espíritu hace? Santifica. Por eso le preguntaba, hermana, sí son los 3, pero son en diferente manera. Y los 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu. ¿Cómo el Espíritu?
Juan capítulo 16, versículo 8 dice que el Espíritu vino a redarguir al pecador. Le viene a enseñar que es un pecador y que está perdido, que cada uno se arrepiente, ¿verdad? Y luego el agua, el bautismo y la sangre de Cristo Jesús. Pero el Padre es el que hace el llamamiento. Ahí están todos los tres envueltos. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que el llamamiento existe desde el principio del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice que hemos sido elegidos mediante el Padre. Si el Padre nos ha hecho el llamamiento. No sé si acaso la confundí más o... Bueno, no. ¿El 16.8 qué era? ¿Va? ¿16.8 qué era? Cuando el Espíritu Santo viene Pero, ¿qué libro? Efesios. a Juan. Juan. Oh. Bueno, la hermana que dice tenía hermano y luego... Primero de Juan no tiene Así se cree que le dijo que muéstranos al Padre y nos das, que tanto tiempo ha estado con ustedes. pero yo creo que siguió 16. Dan a entender que son de la misma esencia, hermanos. Recuerdan como Jesucristo dijo, Padre, glorifícame con la misma gloria que tuve contigo. Son la misma esencia. Pero dan muestra de que son el mismo. Y lo que demuestra también eso, hermana, es en el Nuevo Testamento se usa la palabra hijo, pero la palabra que se usa para hijo para Jesucristo es la palabra ulcos, y no es tencano, o sea que no es un hijo biológico, sino que es de la misma esencia. Por eso los judíos lo querían matar. En Juan capítulo 5, versículo 18 dice, porque se hace igual que Dios. Por eso le pusieron la corona. Ya. Bueno, En Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, hablando de Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. Pero ahí habla de que Jesucristo formó el mundo. En el principio era el verbo y el verbo era Y el Dios. nombre de Jehová no se pronuncia en el Nuevo Testamento porque ya había nacido el Hijo. Jehová es el Nuevo Testamento. y tanto respeto, hermano, se le tenía el nombre de Jehová, que los escribas cuando iban a traducir el Yahweh a Jehová, usaban una pluma especial y la descartaban, ya jamás les salía el nombre. Hoy en día no hay tanto respeto así, tanta ley. El Nuevo Testamento es Jesús. Sí. Bueno, Sí, bueno, pregunta, ¿verdad? Porque, a ver si estoy correcto, estoy equivocado, pero el Espíritu Santo fue lo que el que hizo que estos hombres escribieran la Biblia, ¿verdad? Fue por medio del Espíritu Santo. Es una cosa que debemos de recordar, ¿verdad? Que gracias al Espíritu Santo nosotros conocemos la palabra de Dios, que es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? no, sí, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Según de Pedro 1:21 dice eso, que la palabra de Dios no fue escrita por hombres, sino que hombre inspirado Sí, por Cristo. porque muchas veces la gente del mundo, hermano, la gente que no conoce a Dios, creen, dice, pues cualquiera puede escribir la Biblia, cualquiera pudo haber escrito eso, es como una historia o X, ¿verdad? Pero sabemos que Dios usó el Espíritu Santo para que estas personas escribieran De su 4.000 palabra. a un año, ¿verdad? O sea, 4.000 años no se encuentra ningún error en la Biblia. Los errores que se han encontrado son por causa de las traducciones, ¿verdad? Pero Sí. no es parte de Dios. No es parte de Dios. Y eso quiere decir mucho. Si lo que se dijo, ¿verdad? En Génesis 3:15 se vino a cumplir en Hechos 2:1. Eso tiene que venir de algo más superior a nuestra mente. Otra cosa muy importante, hermano, que ahorita habló de ustedes, los escribas, que muchas veces nosotros no pensamos, ¿verdad? No pensamos, bueno, al menos, bueno, lo pongo en primera parte yo. Muchas veces no pienso que pues el escriba tradujo, ¿verdad?, de cierto lenguaje a otro lenguaje, pero muchas de esas personas no estaban siendo utilizados por el Espíritu Santo. No digo que todos, ¿verdad? Digo los que estaban haciendo las traducciones, porque por eso hay errores, ¿verdad? Sí. Por eso puede haber errores, pero muchas veces nosotros no pensamos en eso. Sí. El ser humano no piensa en eso. Bueno, ¿Por qué digo eso, hermano? Perdón. Porque si nosotros nos vamos para atrás al tiempo de antes, pues vemos que ellos no comprendieron la palabra de Dios. No. A eso me refiero. Que los escribas eran los que estaban en contra de Dios, Ya. ¿verdad? Ya. En el tiempo de la esclavitud en Babilonia,
es cuando ya comenzaron a salir los escribas y comenzaron a traducir, pero no traducieron la palabra de Dios, sino que traducieron la opinión. Es como un comentario. Sí. Un hermano, ¿verdad? Que, por ejemplo, un hermano que admiramos mucho, ¿verdad? Y que tiene mucha sabiduría, entonces ya él escribe libros y comenzamos a adorar el libro y lo que él dice en vez de la palabra de Dios. Y comenzamos a poner a él como ejemplo, bueno, como dice el hermano tal fulano, como dice el hermano tal fulano. ¿Y qué importa que diga el hermano tal fulano? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Y esto fue lo que pasó con los escribas. Habían rabí bien sabios que vinieron los escribantes a escribir los comentarios de ellos en vez de la interpretación bíblica. Y todo eso se vino a convertir en tradiciones de los hombres. Sí. Y es lo que Jesús vino a condenar. Sí. Cuando Jesús vino, dijo, yo traigo la verdad. Sí. Ustedes la han corrompido. Y ya para ese tiempo estaba el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, que eran comentarios que los judíos veneraban y que aceptaban. Y eso fue lo que se le enseñó al apóstol Pablo bajo los pies de Gamaliel, porque él mismo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 14. Yo fui instruido en las tradiciones de mis padres. Sí. Eso fue el problema. Y claramente esos personas estaban inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Pues el tiempo ya se nos terminó. ¿Sí, ya pueden decir? Quiere decir que mientras el mundo exista, tenemos que comprender que es necesario los tres para que la gente comprenda que por medio del Padre somos llamados y por medio de Jesucristo somos salvos y el Espíritu Santo nos madura. Mientras el mundo exista siempre va a haber, pero siempre es un Dios, pero en diferentes áreas de la vida del cristiano, de la persona. Pero es uno. Y cuando sus áreas. recuerden lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, parece que es el versículo 26, 27, 28, que cuando Él venga y recoja a su iglesia, Él, Cristo, se convertirá en ¿qué? En uno con el Padre. Ya no va a haber necesidad del Espíritu Santo, el Verbo y el Padre, todos serán uno. ¿Entendemos el texto? Cuando Jesucristo ya venga. Ahorita está en estado de abogado. Está intercediendo por nosotros, según Romanos capítulo 8 y 1 Juan capítulo 2. Y el Espíritu Santo nos está ayudando, ¿verdad? Pero cuando ya venga y este mundo se venga a acabar, ya no va a haber necesidad para eso, solo que se van a convertir en uno. Son uno, pero ahorita tienen diferentes roles, ¿verdad? Que funcionar en la vida de ellos. El Padre ya hizo su rol, Jesucristo hizo su rol, ahora está el Espíritu Santo. Y todos están trabajando en unidad para cumplir un solo propósito. ¿De qué? De llevar muchos hijos a la gloria. Porque hay un enemigo, Satanás, que está tratando de impedir esa meta de Dios. Pero Dios ya nos ha enseñado que Él es mayor que Satanás. Tiempo se me terminó, gracias por su tiempo. Vamos pues entonces dejar el tiempo a nuestro hermano Cavazo para que nos diga en un canto de invitación.